Sí, ustedes la recuerdan, es, además de lo que veían recién, ex ministra de Educación y Cultura de nuestro país, ex presidente de Antel, un recorrido muy reconocido, el de la ingeniera María Simón. ¿Qué tal, María? Muy Buenas bien, noches. muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor, si tenemos una cantidad de preguntas. Por ejemplo, Camila. Simón, en muchas. momentos, sí, de avances de tecnología, en momentos donde se ha anunciado, por ejemplo, la instalación en Uruguay del laboratorio de Microsoft, que se anuncia esa llegada, ¿qué tanto puede responder el país a esa demanda laboral de los puestos que puedan llegar a surgir y los que están surgiendo ahora? Bueno, ese es un tema que nos preocupa muchísimo porque hay gente muy bien preparada. Yo creo que tenemos una muy buena carrera y tenemos muy buenos docentes, en los que reside en definitiva la calidad de la educación y de la formación, pero tenemos pocos ingenieros. Y para una empresa, nacional o extranjera, da igual, el que haya poco personal calificado es un problema tan grande o más grande que la falta de energía o de agua o de comunicaciones. Es un recurso fundamental. ¿Cuántos se precisan Y se precisaría, para estar a tono, más o menos el doble de los que hay ahora? ahora. Eso se puede, Eso se puede medir en cantidad de ingenieros, por ejemplo, cada 100.000 habitantes o cada 10.000 habitantes. Aquí tenemos del orden de 3, cuando en los países de la región hay 5, 6, en los de la región, me refiero a Brasil y Argentina, y en Alemania hay 10. En Alemania hay más, hay 12 o 14. 12 o 14 Se miden en Alemania. por centena de habitantes Y 3 o por cada 100.000 o 10.000. Siempre se mide con respecto a los habitantes, o a veces se mide con respecto a los trabajadores, que es también una medida interesante, porque un ingeniero no solo trabaja, sino que genera trabajo a su alrededor. ¿Cómo Seguro. se puede resolver eso? ¿Con cursos cortos? ¿Qué tan flexibles podemos hacer eso en la currícula? Bueno, estamos haciendo varias acciones con todavía no todo el éxito que quisiéramos. El primero de todos es cuánta gente sale de la secundaria y en particular con orientación científica o científica tecnológica. Sí. No salen muchos. Los menos, En el captarlos Uruguay antes. Estos últimos hay que no entusiasmarlos crecieron un poco. antes. Estos últimos, sí, si nosotros tenemos un crecimiento constante, como una pendiente, no tan abrupto. Algunos años hemos crecido más rápido, pero sobre todo es una tendencia que se mantiene, es una tendencia sostenida el crecimiento en el ingreso. Pero ahí hay un... Pero tenemos, de todas maneras, tendríamos que tener más gente y, por supuesto, junto con eso, recursos para atenderla bien. Sí, claro. Ya nos metemos con los recursos, pero Jorge Grunberg, lo habrás leído, un hilo de rector de la Universidad de Oort, que lo plantea desde el punto de vista... La verdad que no lo leí, bueno, ya te voy quizás desde el diciendo. punto de vista de economicista, ¿no? Pero decía, más del 30% de los alumnos de liceos privados elige la orientación científica y solo el 12% de los alumnos de liceos públicos lo hace, ¿no? Estos porcentajes se mantienen estables. ¿Por qué los que más necesitan no eligen la orientación que permite acceder a los empleos mejor remunerados? Se preguntaba Grunberg, hablando concretamente de la opción ingeniería, por ejemplo, ¿no? Donde hay pleno empleo casi en algunos rubros. Diciendo que en la enseñanza pública, digamos, no se alienta o no sale naturalmente la opción de científico que puede terminar o decantar en un empleo mejor remunerado que en otras orientaciones. Tú sabes que yo no creo que venga tanto por el lado de la forma de gestión pública o privada de la enseñanza. Nosotros tomamos una prueba al ingreso, no de ingreso, al ingreso, de carácter estadístico para informarnos, y los que tienen mejores puntajes no son necesariamente los de las privadas, ¿eh? Depende Pero él mucho no habla de qué liceo vengan. No, pero déjame terminar la idea. sí. Depende de qué liceo vengan. Por ejemplo, los del IABA están entre los mejores. Se ve que hay un buen cuerpo de profesores, que se mantiene, que tiene cierta estabilidad. No sé bien. Y lo mismo pasa con las orientaciones que eligen. Lo mismo pasa con las orientaciones que eligen. Es un poco cuestión de los profesores que los orienten, del centro de estudios. También hay que tener en cuenta, ojo, que esa muestra está sesgada. En el interior del país hay muy poca educación privada, casi no hay. Y nuestra Universidad de la República tiene una mayoría de ingresos, o por lo menos más o menos mitad de Montevideo y de fuera de Montevideo, incluyendo los que estudian aquí en Montevideo. Entonces, esos que vienen del interior no van a venir de la educación privada. Pero este dato que maneja
Grunberg, ¿no? De 30% de privados elige científico, 12% de públicos elige científico. Lo que te estoy diciendo. Pero ¿tú crees que habría que alentar desde secundaria o reorientar o Por estimular? supuesto que hay que orientar de secundaria. Ahora, lo que te estoy diciendo es que cuando uno analiza datos, tiene que segmentar de distintas maneras. Puede segmentar en público-privado, pero podríamos segmentar de otras maneras y hay que cruzar los datos de otras maneras. Por ejemplo, podemos segmentar en Montevideo interior, o sur y norte del Río Negro, porque el interior no es todo igual, o mujeres y hombres, o etcétera. Bueno, entonces, a mí el dato público-privado no me parece relevante o no me parece el único que hay que tener en cuenta. Ahora, eso siendo dicho, hay que alentar a todo el mundo a que tenga en cuenta estas opciones, porque son interesantes. Para mucha gente pueden ser una fuente de trabajo no solo notable, suficiente para vivir, sí, sino placentera. Sí, sí. Hay cosas muy lindas que hacer en ingeniería y que no están lejos de las personas. A veces la gente piensa que somos todos unos nerds. Algunos seremos, pero hay muchos trabajos de ingeniería están relacionados, como ustedes saben, con la salud, con la salud evidentemente, con el transporte, con las ciudades, con la vida, con el entretenimiento. Con el entretenimiento, con casi todas las cosas. Y aportar soluciones a temas, sí. Con las mujeres. Con las mujeres, bueno, no puede ser que nos estemos perdiendo casi la mitad de los talentos que el país precisa tanto. ¿Qué porcentaje hay hoy de mujeres? Hay varias cosas juntas. Hay, por un lado, el derecho de las personas de elegir su carrera, a encontrar algo que les guste hacer, y por otro, la necesidad del país, que está necesitando esas formaciones a gritos. No solo la de ingeniero, Tengo acá un folletito muy humilde de la facultad, en que cuentan 23 carreras de grado distintas, y entre ellas hay varias que son de tecnólogo, que son carreras de 3 años, que pueden brindar una salida laboral temprana, y la gente todavía las conoce poco. Muchas de ellas son jóvenes, otras no tanto, pero no se han hecho tanto carne en la gente. Y que además, lo bueno es que no son cerradas en sí mismas. Alguien que hace un tecnólogo, después le revalidamos, le consideramos bastantes créditos para seguir una carrera de ingeniería. Qué interesante. Así que puede tener una salida laboral temprana y si quiere, y puede quedarse con eso si quiere, pero también si quiere puede seguir estudiando. Ahora, María, esto tiene, perdón que interrumpa porque vamos a volver a esto último que tú señalabas, pero hay un problema, hay un dilema. Aquellos que tienen más de 40 parecen estar fuera totalmente de cualquier posibilidad de incorporación a estos conocimientos. ¿Te parece? Te pregunto. No, Sí. no. Eso es un prejuicio. ¿Sí? Sí, sí. Hay gente que sigue ahora. ¿Abunda la gente de 40 que No, dice...? no abunda. Donde sí hay gente es en una formación un poco particular que damos que no está entre las carreras estas de grado, una formación que da una fundación que tiene la facultad que se llama Centro de Ensayo de Software, donde se puede hacer una formación de tester para testear software. Después, si quieren les explico lo que es testear software. Ahí sí tenemos gente de diversas edades. Ajá. Incluso que tiene de repente otra formación previa que no es la de ingeniería o que no tiene formación universitaria. Porque hoy, a los 40 años de edad, un ser humano Es está joven. en condiciones para mirar... Es joven un ser humano. Pero, por supuesto, está mirando hacia un futuro laboral prolongado todavía. Claro, porque por suerte la vida de la gente se ha prolongado mucho. Mencionó Claro. lo de tester a cobayo casi, ¿no? Le pones a alguien que es un analfabeto tecnológico para hacer, digamos, para ver si es usable o no la tecnología. No es tan simple. Ya sé que no es así. Testeo. No, Digo porque es un universo mucho más amplio, hay mucha gente que conoce y encuentra las fallas en las aplicaciones que tienen que probar o en el software que tienen que probar. Sí, no, pero hay que probar, por ejemplo, hay cosas. Se puede probar la usabilidad por parte de un usuario ingenuo, digamos. Exacto. Y Claro. es una buena prueba. Pero también se prueba, por ejemplo, cómo resiste el software la carga. Por ejemplo, un software que está hecho para, pagar la patente. Y el día que vence accede un montón de gente, entonces tiene una sobrecarga. ¿Sí? ¿Cómo resiste la sobrecarga? O cómo es de seguro, que en este momento es una cosa tan O los importante. pagos. O, sí, todas Sí, esas sí, los cosas. pagos, los compromisos que tienen. Claro. ¿Verdad? Que hoy prácticamente están a distancia, se pueden realizar perfectamente. Bueno, los trámites a distancia, claro. Eso Sí, está sí. todo basado en software. Sí, sí. Simón, una pregunta. Ingeniería le brinda servicios a terceros. Tiene varios departamentos o divisiones en donde se requiere de servicios de ingeniería, alguna división particular, se le presupuesta. ¿Ha avanzado en algo? Te explico eso. Sí.
porque no hacemos competencia con nuestros propios egresados. No, Entonces, ya lo sé. ¿qué podría creerse eso? No. Nosotros a veces tenemos algunos convenios, de los que estamos muy contentos. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar en energía eólica, que fue por un poco antes trabajamos en esta era, hubo precursores muy antiguos, pero en esta era empezamos por los 90 o incluso un poquito antes, el año 1990, y nos decían que era una cosa más bien académica, que si a nosotros nos gustaba estaba bien, o si nos parecía científicamente, pero que no tenía aplicación. Y ahora, bueno, cualquiera pasando por la carretera se da cuenta. Sí, sin duda. Y quien conoce un poco la generación de energía eléctrica sabe que hubo varios años seguidos de fuerte sequía y sin embargo no precisamos casi gastar combustible. Por eso. Ahora, la facultad, volviendo a tu pregunta, cierro paréntesis, disculpa que a veces soy medio de hacer digresiones. La facultad no hace un trabajo que podría hacer un profesional, hace trabajos innovadores, asesorando en materias como la energía, como a veces el tratamiento de efluentes cuando se empezó a hacer. Pero obra civil también hacen algunas... ¿Obras nosotros? No, ustedes no, que hacen, brindan algún servicio vinculado al testeo de... A veces nos han pedido, por ejemplo, testear fundaciones. Exacto. Sí. Pero no las que hace no las que se hacen normalmente. Por ejemplo, fundaciones que eran subacuáticas y que presentaban problemas innovadores, que incluso nos sirvieron a nosotros para aprender. Nosotros, digo genéricamente en la facultad, yo no me dedico a fundaciones, pero nos sirvieron a nosotros para aprender cosas nuevas o para aplicar, o hay gente que hasta desarrolla un doctorado alrededor de una aplicación concreta. Sí, muchas veces nos piden asesoramiento innovador, digamos, en ciertas materias, en ciertos temas que en la facultad se cultivan y nos parece bárbaro dar ese tipo de servicio al medio. Pero no es un ingreso estable que tiene la facultad año a año, sino... No. La facultad transfiere conocimiento al medio, en primer lugar, a través de sus egresados. La gente egresa con conocimientos. Pero a veces hace una transferencia como directa de conocimiento al medio, como la que tú me estás diciendo. Y está bárbaro que lo haga porque es de repente donde está la persona más capacitada en fundaciones y en un problema nuevo de fundaciones, un edificio especialmente grande o crítico que se hacen en forma subacuática o lo que sea. Sí, claro, asesora. Y a veces tiene ingresos por esa vía. Pero eso no es un mayor ingreso. Eso representa, no sé, Una parte pequeña. 15%, por ahí, 17% de lo que tienen presupuesto, o menos, entre 10 y poco con él. Porque naturalmente lo fuerte de la facultad es la investigación y la formación de gente. Claro. Simón mencionaba las estrategias justamente para captar más alumnos y Sí. estudiantes y que todavía no se habían alcanzado los resultados esperados. ¿Es un tema de recursos? ¿Qué es lo que falta todavía? Bueno, faltan recursos, sin duda. Faltan recursos porque a pesar de que queremos más gente, todavía de todas maneras hay que ver la otra cara de la moneda, que es que tenemos muchas veces grupos demasiado numerosos. Es decir, harían falta más horas de docentes para atenderlos bien e incluso más planta física. Ese edificio que están proyectando, que es muy grande, Sí. de todas maneras queda chico para la cantidad de estudiantes. Se precisaría más recursos y también se precisa más difusión, que la gente sepa qué hacemos. Acercar Ah, la eso facultad es a la importante. ciudadanía, Acercarnos claro. a la ciudadanía, por ejemplo, hay gente que tiene esa imagen de que es una carrera muy difícil o de que no es para ellos. Pero, En particular las muchachas muchas veces Bueno, las ni siquiera mujeres. se le plantean. No es que nadie les haya dicho no sigas ingeniería, es que no la consideraron en su radar. Ahora, brevemente, apunta a algunos de esos sectores que realmente podemos estar ignorando y que sin embargo pueden resultar muy atractivos. Claro, por ejemplo, bueno, en este momento el tema ciencia de datos, Ciencia de datos. lo que llaman inteligencia artificial o aprendizaje automático, que tal vez es más preciso. Sí. Pero energía, tratamiento de efluentes, procesos industriales en general, alimentos. Tenemos una cantidad de carreras que la gente no sabe. Entre estas carreras de grado hay, como dije, tecnólogos en varios temas. Bueno, el tecnólogo informático está muy requerido, Sí. como todas las profesiones en realidad de la Facultad de Ingeniería. En todas hay más demanda que oferta. Claro. Bueno, programadores. Pero sí, los programadores. Está bien además tener carreras de distinta longitud y distinto grado de especialización
porque todas están requeridas en el medio. Para ser programador no necesariamente hay que ser ingeniero. El tecnólogo informático está dando una muy buena formación. Ahí entra la Esa UTU, la hacemos ¿no? en conjunto, ahí está, sí. La hacemos en conjunto con UTU y con la UTEC, a los tres instituciones. Ese título con más firmas que yo firmo, porque firmamos todas las instituciones. María, la carencia de, digamos, del número necesario, de alguna manera ha sostenido un fenómeno que se produjo hace algunos años, que algunas empresas, sobre todo multinacionales, ¿no?, debieron recurrir a especialistas en este tema, pero venidos del extranjero, por ejemplo, de Argentina. ¿Ha pasado algo así? Bueno, los inmigrantes, ustedes estaban hablando recién de inmigrantes cuando yo Sí. estaba esperando. Hay inmigrantes que han venido con formaciones en ingeniería en Sí. general y también tienen trabajo. Claro, son absorbidos. Son absorbidos rápidamente y los egresados en general también. Claro. Hay una gran apetencia. Claro. Tú me preguntabas, yo creo que estabas pensando en acciones de difusión que Sí. hacemos. Hacemos algunas, creo que todavía no las suficientes. Hacemos un día de las niñas en las tecnologías, las niñas y las jóvenes, que es para niñas, para que vengan liceos. En general preferimos que vengan incluso cuando están por tercero del liceo, porque ya los que eligen científico-tecnológica son menos en toda la educación. Sí, ya en esa opción. Entonces nos gusta que vengan cuando son más chicos y les preparamos cosas para que hagan, porque de ser espectadoras ya están cansadas. Les proponemos laboratorios, un trabajo de programación con algún robotito que se mueve, un circuito eléctrico, para que vean que ellas pueden hacer y que nada se rompe y que son capaces y que son inteligentes. Sí, sin duda, que pueden acercarse a todas las ramas, porque La hoy gente no tiene en que tener algunas, miedo a exacto, ser inteligente de una carrera. Una que no es más difícil que otras, todas son difíciles si uno se las toma en serio, pero además la gente es inteligente y la gente aprende. Pero hay También tomarse hacemos es algo que está muy acercar. bueno, que lo quiero anunciar, porque ya viene, todavía falta, pero en octubre, los días 14 y 15 de octubre, tenemos Ingeniería de Muestra, que es una gran feria sí. en que exponemos proyectos, sobre todo proyectos hechos por estudiantes. Así que es muy interesante para que vayan Claro. los liceales, porque los que los hicieron no son mucho mayores que ellos y hacen cosas que ellos ven rápidamente y que se aplican. Se aplican en el transporte urbano, en la recolección de la basura, en la salud, en Cosas hasta prácticas. en entender lenguaje hablado, Claro. entender lenguaje natural. Entonces, les puede apasionar. Hay una transformación educativa en marcha. Este gobierno está llevando adelante una reforma educativa con varios ejes, ¿no? Y uno de ellos es en secundaria, sobre todo lo que conocemos como el bachillerato diversificado. Vuelvo al tema de hoy más temprano, ¿no? De alguna forma. Se planteó en su momento hacerlo común para todos, ¿no? En vez de elegir en cuarto ya humanístico, biológico, científico, recién en sexto elegir un énfasis. Y creo que se condice un poco con esta aproximación más al aprendizaje por competencias, ¿no? Llevarlo hasta el final. ¿Qué te parece eso? O sea, de hacer estos bachilleratos interdisciplinarios, eso se lo llama, ¿no? La verdad es que no sé, porque para opinar sobre eso hay que haber visto los programas, hay que ver cómo son. No quisiera que tuvieran menos horas de matemática y de física. Ahora, que tenga facilidad de tránsito me parece bien. Yo, ¿sabes qué creo? Lo dije hoy medio como implícito, que la educación está sobre todo asignada por los docentes. Entonces, que un cambio, una transformación en la educación reside sobre todo en la preparación de los docentes y en el buen trato de que sean objeto los docentes, mucho más que en los programas. Nosotros, dentro de lo pequeños que somos, porque la universidad es pequeña frente a lo que es ANEP, es muy pequeña, dentro de lo pequeños que somos estamos haciendo algo que creemos que va en ese sentido, que son algunas especializaciones para profesores de educación media, por ejemplo, en física, en matemática, pero también hay en lenguaje, en geografía, que creo que fue la primera que salió, no me acuerdo de todas, me acuerdo sobre todo de las de mi área, que son en física y matemáticas, pero hay en varias áreas. Y el hecho de que los docentes de educación media, que tienen una muy buena preparación didáctica, también ahonden en cuestiones disciplinarias y que a su vez nos muestren a nosotros temas sobre la enseñanza, que ellos saben más que nosotros, yo creo que beneficia mucho y se transmite a la educación.
Con un programa malo y un profesor bueno, la gente aprende igual y viceversa. María, hacemos un punto y dentro de poco tiempo hacemos el seguido, ¿te Dale, parece bien? bueno. Sobre todo cuando venga, digamos, este acontecimiento del mes de octubre, esta Sí. feria, está muy interesante. ¿Sabés lo otro que tengo en este tríptico? Los posgrados, que la gente creo que no sabe que hay posgrados en ingeniería, Ajá. maestrías y doctorados. Me También gustaría es por lo otro menos tema decirlo. entonces que lo dejamos pendiente. La decana de la Facultad de Ingeniería, la ingeniera María Simón, ha estado con nosotros. María, fue un gusto, ¿eh? Gracias por venir. Muy Bien, amable como muchas siempre. Gracias, gracias. ¿Eh?